Bien, buenos días. Hoy quisiera hablar de la famosa guerra y defensa en Mosaico y en relación con el Ejército Único Europeo. Como se sabe, existe una doctrina militar, obviamente yo no soy especialista ni me voy a extender en ella, que se llama la Guerra de Mosaico. Hay un par de libros, hay un libro en español que se llama el de Guillermo Pulido, con ese título, de defensa en mosaico y multinivel, y algún trabajo, por ejemplo, del profesor Jordán, profesor de Catedrático de Ciencia Política de Granada, que también estudió estos temas. Es una guerra que básicamente es una doctrina de defensa que viene del DARPA, que viene de la misma institución que creó Internet. Internet, como se sabe, es una forma descentralizada de comunicación para que en caso de ataque no se rompan las comunicaciones en un país, sino que pueda dar la vuelta por otros sitios y no haya forma de destruir, digamos, la comunicación en tiempo de guerra. Y DARPA también establece una doctrina de la guerra en mosaico, sobre todo pensando en ataque, que es una guerra también desconcentrada, pensando en muchos niveles y en multidominio, que es como se llama el libro del señor Pulido. Es decir, que ataca varios frentes a la vez, ataca de forma desconcentrada, de tal forma que pueda saturar las defensas. Bueno, es una doctrina de guerra que tiene un correlato en la defensa, que es la defensa en mosaico, que curiosamente fue la defensa que planteó el régimen de Irán a los ataques estadounidenses. Le planteó una defensa en mosaico. Curiosamente, porque después de pensar la guerra en mosaico, no hayan pensado que se les pudiera aplicar, y es una doctrina bien conocida, o no pensaron que fuera tan efectiva, o no sé si les sorprendió, pero desde luego debían haberlo previsto, que es la defensa en mosaico, que dice que el régimen de Irán, sobre todo la Guardia Revolucionaria, no tiene un mando único. Aun teniendo una cúpula, está dividido los ejércitos, cada uno en su provincia, y cada uno tiene su propio armamento y toma sus propias decisiones. Incluso llegaron a tomar decisiones, algunos de ellos por su cuenta. Quiero recordar que fue un ataque a Omán, que no estaba previsto, pero lo atacaron porque el jefe de ese distrito, de esa zona, de esa provincia, decidió atacar por su cuenta. ¿Para qué está pensado eso? Para que en caso de que la cabeza del régimen sea descabezada, como ocurrió durante los ataques de Estados Unidos e Israel, pues que el sistema no se rinda, que no se descomponga, ¿no? El topping siempre fue una de las maldiciones de los imperios. Se le cortaba la cabeza a la cúpula, se ponía otro en su nombre y el régimen funcionaba igual. Supongo que se pretendía algo semejante, que el régimen se descompusiese con la caída de la cúpula militar. Pero este sistema de defensa permite operar sin cabeza, porque cada uno de ellos tiene ya una autonomía previamente establecida, tiene sus propias cadenas de mando y puede funcionar pues, de forma autónoma e independiente, incluso preparados para hacer guerra de guerrillas. No solo guerra convencional, sino guerra de guerrillas en colaboración con milicias o fuerzas, digamos, paramilitares. Entonces está pensado para todo eso. ¿Para qué está pensado eso? Porque en el caso de que se rindiera la cúpula, cada uno de ellos pudiera resistir. Y en el caso de invasión, tampoco haya un gran ejército que derrotar, sino que haya que ir zona por zona conquistándolas todas, lo cual encarecería muchísimo el coste. Esto lo aprendieron, esta doctrina la aprendieron en Irán de la derrota de Irak en pocas semanas en el 2004, 2003, sí, fue en el 2003. En el 2003 cuando se invadió Irak. El régimen de Irak cayó en unas semanas al derrotar las fuerzas y derrocar, digamos, destituir o descabezar el régimen. El ejército se rindió, el ejército regular se rindió y el país se conquistó formalmente en pocas semanas, aprendiendo de eso y aprendiendo de otras experiencias de guerra de este estilo, como los afganos, en su momento de Vietnam. Los iraníes decidieron establecer un sistema descentralizado de defensa, que encareciese, no que no pudiera ser derrotado, pero sí que encareciese mucho el costo de la conquista. El ejército de Irán sabe que es inferior al americano, sabe que es inferior al israelí, que tiene menos tecnología, pero también sabe que las guerras modernas se deciden por costos. Que el costo de conquistarte sea tanto que no te compense conquistarlo. Que en parte fue también otra estrategia que usaron, ¿no? Las doctrinas chinas de la guerra irrestricta. Es decir, que no solo la guerra militar, sino llevar, por ejemplo, la guerra a la economía, bombardeando
a los aliados, a los países aliados de Estados Unidos, encareciendo el petróleo o con guerras, como ejemplo, como el cierre del estrecho. Es decir, son armas económicas, en el sentido que estrangulas la buena parte de la economía mundial, estableces unos costes de tal forma que tus propios socios presionen para que se acabe la guerra. Bien, hasta ahí, bien, fue una estrategia distinta. Bien, si revelamos si observamos que este tipo de estrategia funciona relativamente bien y es una estrategia que tiene potencialidad, lo que me pregunto es a qué viene la idea de querer crear un ejército europeo único, con mando único, centralizado o con su armamento incluso puesto en común, con homogenización de armas, homogenización de municiones, etc. No sé exactamente a qué viene, porque estamos viendo que la estrategia que se está usando, tanto para el ataque como para la defensa, es una estrategia de mosaico, de división, porque crear un ejército único, cuando el éxito de Europa precisamente es que tiene 20 y tantos ejércitos distintos. O sea, es el mismo modelo que el de Irán, pero ya aplicado realmente, que hay 25 ejércitos y que, bueno, históricamente consiguieron que Europa nunca fuese invadida. Europa nunca tuvo un ejército único que la defendiera de sus enemigos de fuera, sean los mongoles, o sean los turcos, o en su momento los árabes, los enemigos externos a Europa. Nunca pudieron con ella, conquistaron algunos terrenos, conquistaron los territorios, pero nunca pudieron con toda ella, precisamente porque tenía muchos ejércitos. Y yo creo que una de las bases de la defensa de Europa es que tienen muchos ejércitos. Vale, puedes derrotar a uno, pero tienes otros. Y cualquier conquistador no vale con una sola batalla. Tiene que derrotar a todos los ejércitos. Y además que los ejércitos, una vez que aprenden de los errores de los otros, tienen doctrinas militares distintas, tienen armamentos distintos. Por ejemplo, claro, si tuviéramos todos el mismo armamento y funciona bien, pero si tenemos el mismo armamento y ese armamento funciona mal, o el enemigo le encuentra algún fallo, o tienes algún problema de esto, pues entonces sí que estás perdido. Pero si tienes varios, no necesariamente. Tienes que mirar cuál de los que tienes funciona mejor. Sé que esto no suena muy bien, porque lo normal es pensar que, como siempre en términos de escala, ejército grande, muy poderoso, pues que le puede a los pequeños. Estamos viendo que no es tan simple el relato, como el caso de la guerra de Irán. Entonces, la idea de defensa es que cada Estado europeo se especialice en lo que mejor hace, especialice en defender mejor su territorio, que pueda coordinarse, eso sí, pero no necesariamente homogeneizando todo, sino coordinarse cuando haga falta para acciones concretas o de defensa concreta o puntos concretos, y a partir de ahí pues establecer una doctrina de defensa única. Pero la idea de crear un ejército europeo, además tiene otro problema. Ese ejército europeo, ¿quién lo comandaría? ¿Al servicio de quién estaría? A los servicios de intereses de Europa, pero Europa es un concepto muy etéreo. En Europa pues hay actores que tienen como más fuerza que otros, hay actores que definen mejor la estrategia de defensa que otros, y al final a lo mejor un ejército español tendría que estar peleando en guerras que no son necesariamente las que le convienen, descuidando pues, las guerras que hipotéticamente pudiera tener. Porque supongo también los intereses de España no creo que fuesen los prioritarios en un ejército de ese estilo. Entonces, esa es la idea. Es decir, ¿por qué no aprendemos un poco de la guerra multidominio, sobre todo la defensa, la guerra en mosaico o la defensa en multidominio, para pensar sobre si es realmente conveniente establecer un mando único centralizado? Además, un mando único centralizado, como todo mando, aparte del armamento, está sujeto a la calidad de ese mando. Si el mando es malo, o peor aún, si hubiese algún traidor interno dentro de ese mando, toda Europa estaría vendida, mientras que es mucho más difícil, digamos, cooptar a todos un montón de traidores en muchos ejércitos, o traidores o gente que te filtra información, o espías, etc. Es decir, es más complicado porque son mucho más sistemas a poder, digamos, seguir o a poder monitorizar desde fuera. Entonces, eso lo tenemos en cuenta muchas veces. Sí, a lo mejor un ejército grande pues como mete como más miedo, pero en caso de ese ejército grande ser derrotado o perder o colapsar por cualquier motivo, ¿quién defendería Europa entonces? En este caso la defensa de Europa sería muy complicada, porque quedaría, como pasó con las invasiones bárbaras, derrotado el ejército romano, quedó todo el imperio a merced de los bárbaros en su momento, sin que hubiese nadie que pudiera plantearle, por lo menos en el occidente de Europa, que pudiera plantearle, digamos, resistencia a aquellos bárbaros. ¿Ese es el modelo que queremos seguir o otro?